Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy repasaremos el concepto del balance lipofílico-hidrofílico o la escala HLB y cómo es útil para, como una herramienta para determinar qué emulsificante necesitamos en una formulación. Vamos a hacer un par de ejercicios para complementar la tarea que ustedes tienen pendiente de respecto al HLB. Bien, una de las moléculas que vimos para el ejercicio fue un nonilfenol etoxilado, un tensoactivo no iónico, el cual en realidad es un éter, ¿ok? También le llamamos alcohol etoxilado, pero químicamente estamos hablando de un éter, el cual obtenemos de la condensación del alcohol. Ven, aquí tenemos al nonilfenol original y hacemos que reaccione con el óxido de etileno y dependiendo de las condiciones de reacción, tenemos tantas moles como se necesiten del óxido de etileno en el producto final, en el éter, que es ya un tensoactivo. Hemos comentado que en un producto terminado de nonilfenol etoxilado no se tiene un solo valor de masa molar, sino que tenemos una distribución de masas molares. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso tenemos 3 distribuciones donde en cada una de ellas hay un número más probable de moles de óxido de etileno en cada uno de estos productos. Por ejemplo, aquí tenemos un número probable que está entre 3 y 4 moles de óxido de etileno. En este tenemos 5 moles de óxido de etileno y aquí más o menos 10 moles de óxido de etileno, pero eso no significa que no exista el de 9, el de 11, etc. Es decir, de este lado izquierdo están las moles de óxido de etileno que no alcanzaron el grado de polimerización que queríamos, que se quedaron cortas, como la de 4, la de 5, la de 7. Y de este lado derecho están las moléculas que reaccionaron más de lo que queríamos, que no se detuvo la reacción cuando hubiéramos querido. ¿Okay? Vean que si esta distribución es estrecha, tenemos un producto final de mayor calidad o que podemos predecir con mayor precisión las propiedades, ¿no? Si tiene una distribución más compacta. Bien, les había comentado que en alguna ocasión nosotros en el laboratorio de superficies hicimos una serie de experimentos con un nonilfenol. Esto es un nonilfenol de 10 moles de óxido de etileno y lo empleamos para que en disolución acuosa emulsificara ciclohexano, ¿ok? Es decir, un hidrocarburo, ¿ok? En contacto con agua. Es decir, en un experimento creamos una disolución acuosa, me parece que al 1% de nonilfenol, de 10 moles de óxido de etileno, y lo poníamos en contacto con ciclohexano, ¿ok? Agitábamos durante 2 horas a temperatura constante, ambiente, por ejemplo, pero constante, controlada y con agitación. Y después de retirar la agitación, al poco tiempo comienzan a crearse 2 fases, ¿no? Una fase inferior, la cual es rica en agua, que contiene tensoactivo y contiene un poco del ciclohexano, ¿ok? Y una fase superior que contiene la mayor parte del ciclohexano, un poco del agua y tensoactivo disuelto, ¿ok?
Entonces, uno de esos sistemas, tomamos una muestra de cada una de las fases, una muestra más o menos de 3 mililitros de la fase inferior y una muestra de 3 mililitros de la fase superior, y las llevamos a la unidad de servicios de apoyo a la industria, la USAI, en la Facultad de Química, y pedimos que nos hicieran un espectro de masas de esas dos fases en contacto. ¿Ok? Así que esta es abundancia, es decir, abundancia relativa de los pesos moleculares de las muestras que se van detectando. ¿Ok? Y acá abajo tenemos masa relativa con respecto a la mayor masa detectada, que fue un NF17. Vean que en ambas muestras tenemos nonilfenol de 3, de 4, de 5. El más abundante en ambas fases es el de nonilfenol de 10. Y llegamos hasta nonilfenol de 17 moles de óxido de etileno. Vean que en la fase superior, que son los cuadros negros, mayoritariamente, bueno, por ejemplo, en el NF9, en el NF8, NF7, NF6 y NF5, es muy notorio que estos nonilfenoles de bajo peso molecular, que son más hidrofóbicos, tienen una tendencia a ir hacia la parte superior, donde está la mayor parte del ciclohexano. ¿Ok? En cambio, pasando el nonilfenol, que se distribuye más o menos equilibradamente entre ambas fases, vean que en la fase inferior dominan los nonilfenoles de mayor etoxilación, es decir, los que son con mayor carácter hidrofílico. ¿Ok? Así que entre la fase acuosa hay una mayor distribución relativa de los nonilfenoles de mayor etoxilación, y en la fase inferior, es decir, en la fase acuosa, tenemos nonilfenoles de alta etoxilación, y en la fase superior, donde predomina el ciclohexano, tenemos mayor presencia relativa de los nonilfenoles de menor etoxilación. De acuerdo. Esto podría ser una especie de separación, una manera de purificar nuestro tensoactivo. ¿Ok? De esta manera, en nuestra fase inferior, estamos concentrando el tensoactivo más etoxilado, y en la fase superior estamos concentrando los tensoactivos más hidrofóbicos. ¿Ok? Bien. En cuanto a su tarea que tenían, bueno, la escala HLB, platicábamos que nos sirve para escoger un agente emulsificante o un agente solubilizante. Es decir, crear un sistema líquido-líquido donde esté disperso uno de los líquidos en el otro. ¿Ok? Esa es la definición de una emulsión. Dos líquidos donde uno está disperso en el otro. Podemos tener, usualmente, dividimos a las emulsiones como emulsiones aceite en agua o en W, para abreviarlo, o en W, donde la fase mayoritaria es el agua, la fase continua, y tenemos gotas de la fase dispersa, la fase con menor volumen total. ¿Ok? En este caso, un aceite. Otro tipo de emulsiones es que cambiamos entonces la fase continua ahora es el aceite, ¿ok? Y tenemos un poco de agua, la fase dispersa, como gotas, ¿ok?
Podemos agitar estos dos sistemas, ¿ok? Y obtener un sistema transitorio de apariencia lechosa, donde al cabo de un tiempo se terminará separando por completo toda la fase dispersa del agua. En el caso de aceite en agua, y toda la fase dispersa se separará del aceite, ¿ok? Y formarán dos regiones continuas, una donde el agua es muy pequeña, pero va a estar al fondo del vasito, y otra donde el aceite formará toda una película que estará en la parte superior del agua. Se puede complicar este asunto en el caso de si tenemos multifases, ¿ok? En las primeros dos ejemplos son sistemas bifásicos de dos fases nada más, pero podemos tener multifases, donde las gotas de aceite pueden tener dentro de ellas un pequeño volumen de agua, ¿ok? O de la fase dominante, ¿ok? Es decir, tenemos una fase continua, después gotas de aceite que están conteniendo un volumen muy pequeño de agua en este caso, o al revés, una fase continua hecha de aceite o un hidrocarburo, donde la fase dispersa es agua que está disolviendo un poco de hidrocarburo o de aceite. En la presencia de estas emulsiones multifásicas se puede crear si agregamos un emulsificante, ¿ok? Algo que sea afín a ambas fases en cierta medida, y podremos crear este tipo de multifases. Bien, la escala HLB, recuerden, es una escala empírica, una guía empírica que se originó en el ámbito industrial para conocer o para distinguir qué emulsificante podemos aplicar dependiendo del medio en el que tengamos. Por ejemplo, en un medio hidrofóbico, que es la parte baja, la escala HLB en valores bajos nos habla de agentes emulsificantes que podemos usar en emulsiones agua en aceite, ¿ok? También de agentes antiespuma, donde rompen, ¿no? Desestabilizan la espuma, como veremos en la parte 3 de este curso. Conforme aumente el HLB, se pueden usar estos agentes emulsificantes en sistemas donde domine el agua y tengamos algo de aceite disperso en la fase continua acuosa. ¿Ok? Bien, en su tarea teníamos un ejemplo donde necesitábamos calcular el número de saponificación y el número de ácido. ¿Ok? Para ello necesitamos la masa molar del éster, es decir, la definición del HLB que usa a los números de saponificación y al número de ácido, solo la podemos emplear cuando tenemos un éster, ¿de acuerdo? Es decir, partimos de un ácido que reacciona con un alcohol y obtenemos un material que es un éster, un material más pesado que los productos o que el reactivo original, ¿de acuerdo? Con estos dos números podemos empezar a calcular HClB mientras tengamos un éster y un ácido en la reacción. Si no, podemos usar la manera más general del HLB, que fue emplear la masa hidrofílica de nuestra molécula entre la masa total de la molécula. ¿Ok? Bien. Veíamos que en una emulsión estos sistemas son acuosos, ¿ok? Una emulsión con un agente preferentemente soluble en aceite, vean valores bajos de HLB,
nos crea dispersiones en agua pobres, ¿no? Que se rompen muy fácilmente. El aceite y el agua no se mezclan por mucho tiempo ni en gran cantidad en cuanto a proporciones del sistema. Conforme aumentamos el HLB, o ingresamos agentes emulsificantes de mayor HLB, podemos garantizar que ese aceite que queremos dispersar pueda estar en una dispersión más estable durante más tiempo. ¿Ok? Bien, esta es una manera de obtener dispersiones agregando un tercer componente que llamamos emulsificantes. También sé esta es una manera química de resolver el problema que implica que el agua y el aceite no se mezclen, agregando un tercer componente. No es la única manera de querer resolver esto, se puede resolver a golpes, es decir, con agitación, con esfuerzo de corte. Hay agitadores industriales que dan 10.000 revoluciones por minuto y es una manera también de querer dispersar algo en una fase continua. ¿Ok? Podemos usar los dos enfoques. Dispersar algo con un esfuerzo de corte muy elevado, pero también agregar un tercer componente que pueda garantizar la estabilidad de una emulsión durante más tiempo y en mayor proporción, que no se separe el agua y el aceite. Ok, veíamos que hay distintos materiales oleosos que si los queremos incorporar a una formulación donde la fase continua es agua, necesitamos que nuestro agente emulsificante tenga un HLB que llamamos requerido. ¿Ok? Es decir, si queremos emulsificar aceite de ricino en agua, necesitamos un material con HLB de por lo menos 14. Para el ciclohexano necesitamos un agente emulsificante de por lo menos 15 para disolverlo en agua y así con diversos materiales oleosos. Bien, aquí tenemos la expresión para una molécula que no es un éster, es un éter, un alcohol etoxilado, donde encontramos la masa hidrofílica y eso lo dividimos entre la masa total. Y con eso, al multiplicar por 20, ya podemos encontrar un número que haga sentido en la escala HLB. Bien, su tarea era este ejemplo, un ácido esteárico, es decir, una cadena de 18 carbonos unida a 2 oxígenos y un hidrógeno formando el ácido, que reacciona con un alcohol, un polialcohol, glicerina en este caso, y obtenemos un éster graso, ¿no? Este es un éster graso que se obtiene del alcohol y del ácido. ¿Okay? Este es el éster. En su tarea vi algunas confusiones donde calculaban la masa molar del alcohol, por ejemplo, y con ello obtenían querían obtener un valor de S, ¿no? Eso no está definido. Para obtener el valor de saponificación, el índice de saponificación, necesitamos la masa molar del éster, ¿ok? Que es el resultado de esta reacción, del ácido graso más el alcohol, ¿ok? Así que en su tarea, ¿cuál es la masa molar que obtuvieron para este éster? Yo encontré que fue de 356. Ok, aquí en el chat nos dicen 58, 358. 58. No. Ok, 358. ¿Alguien más encontró otro valor?
Yo tengo, bueno, 284.2 o punto 198 tengo. No sé si esté bien. Bueno, llega el momento en que ya es inaceptable que ustedes me digan si no saben si está bien. Ay, no, creo que le estoy dando la del ácido. Ok, Perdón. Sí, la del ácido es 284.198. Ajá, ok. 284 del ácido. 284, sí. Sí, sí, Ok, sí. bueno, vamos a ir apuntando. Entonces, del ácido 284 ¿Cómo no me puede dar? Sí. Ajá. y del 284.190. éster, el éster debe ser más grande, ¿ok? El éster debe ser mayor que 284, entonces es de 358. 300. Ajá. Ujú, va que va. Entonces, ustedes también vi un poco de confusión en que ponían aquí en el 56.11 por 10 a la 3. Algunos de ustedes ponían a la -3, ¿no? O sea, Ujú, sí, sí. es a la 3. Bien, ¿qué número les dio de saponificación para este éster? O si tienen el número de ácido de una vez, también lo vamos escribiendo. El de saponificación me da de 156.4. Bueno, punto 5. Bueno, punto 48. Ok. 156 en el chat también nos dicen. Ana Paula 156, Yarael 156. Ok, 156. Y ahora para el número de ácido, ¿cuánto encontramos? A mí me dio de 197.24. Ok, gracias. Bien, también en el chat, Yarael nos dice 197. El gatito dice que sí, es correcto. Ok. 197. Ahora ya nada más nos falta encontrar el HLB. Ah, ok. Ok. Me da de 4.16. Ok. Ana Paula nos dice 4.13, Yarael 4.1. Bien. De acuerdo, estamos ante un emulsificante, el monoestearato de glicerol. Ese es el emulsificante. Es un éster graso. Nos da un HLB de 4.1. Ok. Ahora ustedes me pueden decir para qué recomendarían este emulsificante, en qué sistema lo podrían usar, en una formulación agua en aceite o aceite en agua. Agua en aceite. Ok. Ujú. Au. Si lo ven, porque tiene un valor bajo de HLB, así que se recomendaría para usarlo en formulaciones donde predomina el aceite y hay poca agua. ¿Ok? Con ello podemos emulsificar al agua que existe y lo podemos emulsificar en todo el sistema oleoso. Bien, ¿dudas hasta aquí? De cómo Profe, obtener. Sí. yo tengo una. Ujú. En teoría, o sea, también podríamos usar la fórmula de
la de 20 por la masa hidrofílica sobre la masa total. Sí, sí lo podrían Ok. practicar, exactamente. Aquí en este caso, Nos la contemos. parte hidrofílica es hasta aquí, ¿no? Ujú. O Sí, sea, sí, sí. este carbón todavía está del lado hidrofílico. Ok, si quieren hacer ese ejercicio y comparar cuánto nos da en cuanto a masa hidrofílica entre masa total, ¿no? Que ya la tienen, que es 358. Sí, sí. Ok. Es que no me salió lo mismo, entonces yo creo que debí haber contado mal. Va No que sé. va. Bueno, lo voy a checar, pero gracias, profe. Bien, vamos al otro. En el otro ejemplo de tarea que teníamos, este era un nonilfenol de 10 moles de óxido de etileno. Okay, o sea que esta N que está aquí es un 10. ¿Ok? Aquí necesitamos entonces contar. Aquí uno de nuestros compañeros me hizo notar que esta ecuación le falta esto es la masa, ¿no? Es N moles, es decir, 10 veces la masa del óxido de etileno. Ok. Esto es, lo voy a escribir aquí, 20 por 10. ¿Cuál es la masa del óxido de etileno? Bueno, iría aquí. Más la masa del hidroxilo son 17. Ana Paula, gracias, 44 exactamente. Es la masa del óxido de etileno. Ok, y abajo vamos a poner el total. Ujú. Vean que debe ser un número mayor que el que tenemos arriba. Grandote. Ujú. Así que básicamente ya contamos hasta aquí, ¿no? Este lado ya lo estamos contando del lado derecho. Esto es 440 más 17. 457. Ujú. Y nos falta conocer entonces el valor total. Según yo, son 660.4 ¿Ok? que me dio del total. Suena a que sí. Si es que no me comí un hidrógeno por ahí. No puede ser. Bueno, espero que sí. Bien. Sí. Sí, es correcto. 660 es Ajá, el 660. valor total de toda la molécula, ¿no? Ya ven que son ya moléculas grandotas. Entonces, aquí ya pueden obtener el HLB. $13.85. Ok, Yarael coincide en 13.884. Ujú, Así que ujú. este material, este tensoactivo, Ok. 13.84. Es decir, este material lo podríamos proponer, vean que es un valor de HLB mayor a 10, lo podemos proponer para una emulsificar un poco de aceite en un sistema donde domina el agua. ¿Ok? Por ejemplo, el pinol puede emulsificar, ¿no? Con un nonilfenol de este valor. Déjenme ver si es cierto eso. ¿No sería ya un Ah, detergente? sí, ciertamente. Sí, ya esto ya es un detergente. Es decir, el Ok. aceite ya lo podemos disolver en el agua, ¿no? Con facilidad. O si queremos disolver, dependiendo del aceite, podemos emulsificarlo en agua. ¿Ok? Ok. Ujú. Va que va. Bueno, ¿dudas de cómo obtuvimos esta? Aquí lo difícil más que nada es obtener la parte hidrofílica Sí. y la masa total.
Ok. Am, bueno, vamos a hacer otro. Les voy a dar 3 minutos para que calculen el número de saponificación de este éster, es un monestearato de sorbitán, es decir, obtuvimos del ácido estéarico un ácido graso en la reacción con un polialcohol, este éster. ¿Ok? Así que vamos a esperar unos minutos para que ustedes me digan cuál es el valor de S, de A y de el HLB. ¿De acuerdo? Sí. Ay, listo. Bueno, alguien nos está... espera.